Mi mamá llegó a mi casa con galletas en las manos y me dijo, como si fuera lo más normal del mundo: ella no es de nuestra sangre, no es realmente una de nosotros. Hablaba de mi hija Julieta, la niña que adopté cuando tenía 3 años. El límite llegó cuando mi hermana la dejó fuera de su boda por tener 17 años. No discutí, solo dije: entonces, nosotros tampoco vamos. Pero cuando llegó Nochebuena e hice un solo cambio en silencio, toda mi familia perdió la calma. Me llamo Marcela y soy la mayor de 3 hermanas. Desde niña, eso significó que yo era la responsable, la que ayudaba, la que cuidaba, la que resolvía las cosas cuando mis papás estaban demasiado cansados o demasiado ocupados para hacerlo. Al principio no me molestaba. Así era la vida en mi casa. Beatriz, mi hermana de en medio, a quien todos le decíamos Betty, era la que siempre llamaba la atención, la que hacía reír a todos, la que sabía cómo convertir cualquier momento en un escenario. Silvia, la menor, era la consentida. A ella le perdonaban todo. Yo era la que recogía lo que los demás dejaban tirado. Cuando crecí y me convertí en mamá, pensé que algunas cosas iban a cambiar, pero no cambiaron tanto. Adopté a mi hija, Julieta, cuando ella tenía 3 años. Tenía unos ojos grandes, serios, y una forma callada de mirar el mundo, como si todavía no confiara en nadie. Recuerdo la primera vez que me dijo mamá. La dejé en el kinder. Regresé al coche y lloré con las manos en el volante. Desde el principio le hice una promesa. Nunca volvería a sentirse no deseada dentro de mi familia. Nunca. Pero por más que lo intenté, no pude cumplirle esa promesa. Betty se comprometió la primavera pasada. Fue un gran anuncio. Un anillo enorme. Una publicación muy cuidada en Instagram. La boda quedó para octubre. Yo la felicité, por supuesto. Julieta incluso le hizo una tarjeta. Recortó campanitas de boda y las pegó con demasiada diamantina. Betty dijo: ¡qué linda! Y luego dejó la tarjeta en el asiento trasero de su coche. La encontré 2 semanas después, medio arrugada, debajo de un vaso de café frío. Aún así, Julieta estaba emocionada por la boda. Empezó a ver vestidos por internet y me preguntaba si se vería mejor con el cabello suelto o recogido. Yo notaba sus nervios, pero también su esperanza. Quería sentirse incluida. Entonces llegó la invitación. Era de esas invitaciones elegantes, de papel grueso, con borde dorado, de esas que parecían demasiado caras para decir algo tan frío. La abrí en la cocina mientras Julieta hacía tarea en la mesa. Lo de siempre. Lugar, código de vestimenta, liga para confirmar asistencia. Y entonces lo vi. Solo adultos, mayores de 18, sin excepciones. Lo leí 2 veces, pensando que quizá había entendido mal, pero no. Julieta vio mi cara antes de que yo dijera algo. Levantó la vista de su cuaderno y preguntó: ¿no quiere que yo vaya? Yo respiré hondo. Es una boda para mayores de 18. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo: ¿es porque soy adoptada? Esa frase me rompió algo por dentro. La dijo con tanta calma, como si fuera una posibilidad normal, como si ya hubiera aprendido a ponerle nombre a lo que otros fingían no ver. Le dije: no, claro que no. Pero yo sabía por qué lo preguntaba. No era la primera vez que pasaba algo así. No exactamente eso, pero sí pequeñas cosas. Comentarios que parecían inocentes, pero dolían. Silencios incómodos. Gestos que parecían nada, hasta que se juntaban. Una vez mi mamá presentó a Julieta como la niña de Marcela. No dijo mi nieta. Betty hablaba de ella como tu hija, con ese tono que se usa para hablar de la hija de una vecina. En reuniones familiares, Julieta se ofrecía a ayudar en la cocina y a veces nadie le contestaba. Yo intenté creer que no era con mala intención, que no se daban cuenta, que no sabían cómo acercarse, pero esta vez era claro. Si hubiera sido solo una boda sin menores, quizá habría intentado entenderlo. Pero no era solo eso, era otra forma de dejarla afuera sin tener que decirlo. No peleé, no grité. Solo entré a la liga de confirmación y marqué: no asistiremos. Sin explicación. Solo no. Pensé que ahí terminaría todo. Al día siguiente, Betty me escribió:
Hola, acabo de ver tu confirmación. ¿Todo bien? Luego mandó otro mensaje. Si es por lo de la edad, espero que entiendas. Estamos siendo iguales con todos. Nada personal, ¿verdad? Nada personal. Excepto que Julieta era su sobrina, y tenía 17 años, no 7. No le contesté. Después, me escribió Silvia. Betty dice que no vas a ir. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Luego llamó mi mamá. Mi mamá nunca me llamaba solo para platicar. Así que contesté ya preparada. Marcela dijo. Me enteré de que no vas a ir a la boda. Así es. ¿De verdad todo esto es por el límite de edad? Julieta no está invitada. No voy a ir sin ella. Tiene casi 18 años, dije después. No es una niña corriendo entre las mesas. Es parte de la familia. Hubo una pausa. Mi mamá suspiró. No castigues a tu hermana por esto. Es solo una noche. No discutí. Solo dije. No vamos a ir. Y colgué. Eso debió ser suficiente. Pero luego llegaron los mensajes en el grupo familiar. La culpa. Los comentarios disfrazados de preocupación. Silvia escribió. No puedo creer que hagas tanto drama por una regla. Después, siempre tienes que hacer todo sobre ti. Luego, Julieta no es la única que no va. Esto no es contra ella. Tú lo estás haciendo contra ella. Mi mamá mandó un mensaje largo sobre la unión familiar, sobre el perdón, sobre cómo todos habíamos hecho sacrificios, sobre lo difícil que era estar en medio. No respondí. Julieta borró de su celular las fotos de vestidos que había guardado. Dejó de hablar de la boda. No lloró. Y creo que eso fue lo que más me dolió. No estaba sorprendida. Ya había entendido algo que yo tardé demasiado en aceptar. Así que cuando llegó diciembre y nadie se disculpó, ni siquiera mencionó lo ocurrido, tomé una decisión tranquila. No los invité. No hubo anuncio. No hubo pleito. Solo silencio. Y eso fue lo que más los enojó. Si me hubieran preguntado 10 años atrás cómo imaginaba la maternidad, habría dicho fiestas de cumpleaños, abrazos desordenados, diamantina en la alfombra. No habría dicho que sería intentar proteger a una niña de gente que decía querernos a las dos. Cuando Julieta llegó a mi vida, tenía 3 años y una seriedad que partía el alma. Ojos cafés enormes, rizos suaves y una mirada quieta que hacía sentir que memorizaba cada palabra, por si algún día necesitaba protegerse de alguien. No se encariñaba rápido. No se reía cuando otros querían. No corrió a mis brazos como en una película. Pero cuando por fin tomó mi mano en el súper sin que yo se la pidiera, lloré 10 minutos en el estacionamiento. Arturo, mi esposo, fue quien me dijo: ese fue el momento en que ella te eligió. Y desde entonces yo la he elegido todos los días. Pero mi familia nunca supo qué hacer con ella. Al principio pensé que era torpeza, que necesitaban tiempo para adaptarse. Cuando llegó a nuestra casa, Julieta no tenía mis ojos. Todavía no llevaba nuestro apellido. No se metía en las conversaciones familiares como los otros niños. Pero era más que eso. Era la forma en que mi mamá la llamaba la pequeña, en lugar de decir su nombre. Era la vez que Betty preguntó: ¿le van a decir que es adoptada cuando esté más grande? Julieta estaba parada ahí mismo. Era cuando mis sobrinos recibieron dulceros del Día del Niño con sus nombres escritos en colores, y Julieta recibió una bolsa genérica con una etiqueta que decía «Feliz día». No era algo abierto, era más silencioso, más fácil de justificar si uno quería. Pero Julieta lo notaba, siempre lo notaba. Yo intenté tener paciencia, de verdad. Les expliqué. Cambié el tema cuando hacía falta. Les di el beneficio de la duda más veces de las que puedo contar. Cuando Julieta tenía 6 años, le dijo a mi papá que quería ser artista. Él sonrió y respondió: «Vas a necesitar algo más práctico que eso». Cuando tenía 8, dibujó a nuestra familia, a Arturo, a mí y a ella, y se lo regaló a mi mamá. Mi mamá sonrió, dijo gracias, y dejó el dibujo sobre una mesa. Nunca volvió a mencionarlo. Más tarde, Julieta me preguntó por qué su dibujo no estaba en el refrigerador como los de sus primos. No supe qué decir. La primera vez que realmente perdí la paciencia fue años antes, en la fiesta de compromiso de Silvia. Julieta tenía 12 años. Silvia nos había invitado, más o menos.
Nos agregó a un mensaje general con hora, fecha y lugar. Nada de «me dará mucho gusto verlos». Nada personal. Pero fuimos de todos modos, porque yo pensaba que así se cambiaban las cosas. Siguiendo presentes. Julieta se puso un vestido azul claro y unos zapatos plateados que ella misma había escogido. Estaba nerviosa. Me preguntó varias veces si se veía bien y si podía quedarse cerca de mí. En la fiesta, Silvia nos recibió con una sonrisa apretada. «Hola», dijo. Luego se volteó para abrazar a la siguiente persona. Ni siquiera saludó a Julieta por su nombre. Durante la comida, Julieta intentó sentarse junto a sus primos, pero uno de ellos le dijo que ese lugar estaba apartado. Nadie corrigió nada. Nadie dijo, «Siéntate aquí». Así que se quedó a mi lado, con las manos sobre las rodillas, mirando cómo los demás hablaban de cosas que ella no entendía. Más tarde, Betty pasó junto a nosotras y dijo, «¡Ay, Julieta, casi no te reconocí! Estás grandísima». Julieta sonrió un poco. Pero Betty siguió caminando sin esperar respuesta. Esa noche, de regreso a casa, Julieta miraba por la ventana. Le pregunté si estaba bien. Me dijo, «Sí», pero me contestó con una voz que ya no dejaba espacio para seguir preguntando. Con los años entendí algo que me dolió aceptar. Ellos nunca habían aceptado que Julieta era permanente. Era como si una parte de mi familia pensara que algún día yo tendría un hijo de verdad y que lo de Julieta quedaría como un capítulo bonito. Algo que podrían mencionar como, cuando Marcela cuidó a esa niña. Nunca lo dijeron así. No hacía falta. El año pasado, para el cumpleaños número 16 de Julieta, rentamos un salón de usos múltiples de la colonia y lo decoramos con sus cuadros. Fue idea de ella. No quería una fiesta enorme con música fuerte. Quería colgar sus pinturas, servir pastelitos e invitar a las personas que la habían apoyado. Hizo las invitaciones ella misma. Se las mandó a la familia, a sus amigos y a algunos maestros. Silvia no fue. Betty tampoco. Mis papás llegaron 30 minutos tarde. Mi mamá traía una tarjeta que decía, «Para una niña muy dulce». Adentro había un billete de 200 pesos. Julieta les dio las gracias. Siempre ha sido educada. Después no dijo mucho. Solo ayudó a recoger. Bajó sus cuadros con cuidado y los acomodó en el coche. Pero esa noche, cuando ya estábamos en casa y los trastes estaban lavados, encontré uno de sus bocetos. Era un dibujo de los tres en la fiesta. Ella, Arturo y yo. Pero nuestras caras estaban en blanco. Creo que ahí dejé de esperar que mi familia cambiara. No por la tarjeta, no por llegar tarde, no por el poco esfuerzo, sino porque a Julieta ya no le dolía igual. Ya no se sorprendía. Y eso me asustó más que cualquier cosa. Así que cuando llegó la invitación de boda de Betty, sin una llamada, sin una conversación, sin una advertencia, solo con esa exclusión fría escrita en papel elegante, supe lo que tenía que hacer. No discutí, no rogué, no pedí una excepción. Solo le dije a Julieta que no iríamos. No lloró, solo asintió y dijo, «Está bien». Más tarde esa noche me preguntó, «¿Crees que siquiera van a notar que no fuimos?» Le dije, «Sí», porque necesitaba que creyera que importaba, aunque ellos no actuaran como si importara. Pasamos el fin de semana de la boda en casa. Arturo hizo hot cakes. Julieta pintó junto a la ventana, donde entraba la luz de la mañana. Yo leí un libro completo por primera vez en meses. No se sintió como venganza. Se sintió como descanso. Una tranquilidad rara, de esas que te hacen notar cuánto ruido llevabas años soportando. No extrañé la ceremonia. No me pregunté cómo eran las flores ni si el pastel estaba bueno. Pensé en Julieta. Pensé en cómo antes buscaba aprobación en cada comentario, en cada comida familiar, en cada reunión, y pensé en cómo, poco a poco, ellos le enseñaron a no esperarla. También pensé en la siguiente fiesta. Durante años, yo había organizado la cena de Nochebuena por obligación en nuestra casa en Coyoacán. Los invitaba, cocinaba, acomodaba sillas, sonreía. Fingía que sus gestos a medias eran suficiente. Esta vez no lo haría. Esta vez iba a hacer algo distinto. A principios de diciembre, Arturo me preguntó, «¿Encargo las sillas plegables de siempre?» Negué con la cabeza.
No va a haber lugares extra este año, no insistió. Julieta tampoco preguntó. Y cuando el grupo familiar empezó a sonar con mensajes como ¿quién lleva el postre a casa de Marcela este año? Y ¿nos vamos desde la noche anterior como siempre? No dije nada al principio. Solo vi los mensajes acumularse sin abrirlos. No anuncié de inmediato que no iba a organizar la cena de Nochebuena. No di un discurso. No publiqué nada. No les dije que buscaran otro lugar para comer su pierna, sus romeritos y sus comentarios disfrazados de familia. Simplemente dejé de resolverles. Y al parecer, ese silencio fue lo más fuerte que había hecho en mi vida. El grupo empezó a moverse más alrededor del 15 de diciembre. Marcela, ¿sí vamos a hacer la cena de Nochebuena en tu casa? Avísame que llevo. Como siempre, nosotros seremos 5. Dime si Julieta quiere algo especial este año. Y luego llegó el mensaje de Silvia. Si es que esta vez sí va a estar. Ese casi me hizo contestar. Si es que esta vez sí va a estar. Como si Julieta hubiera sido el problema. Como si faltar a una boda donde no la invitaron hubiera sido una falta de ella. No respondí. Por primera vez en años. No limpié la casa de arriba abajo. No aparté la pierna. No saqué los manteles buenos. No busqué las sillas plegables. No abrí la mesa grande. Y cuando nadie obtuvo respuesta, empezaron las llamadas. Primero mi mamá. Dejé sonar el teléfono. Luego Silvia. Luego Betty. Después mi papá dejó un mensaje de voz. Marcela, solo queremos saber qué está pasando. Tu mamá está muy alterada. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Lo correcto. Como si recibir en mi casa a personas que habían excluido a mi hija fuera lo correcto. Como si darles de cenar pudiera arreglar lo que ellos se negaban a reconocer. Nadie dijo, nos equivocamos con Julieta. Nadie preguntó cómo estaba ella. Nadie ofreció una disculpa concreta. El 23 de diciembre, después de varias llamadas perdidas, escribí una sola línea en el grupo. Este año no voy a organizar la cena. Nada más. Ese año no recibimos a nadie. Arturo preparó lasaña. Julieta horneó galletas de mantequilla con formas que apenas se sostenían. Nos quedamos en casa, vimos películas y abrimos algunos regalos temprano. Nos reímos más de lo que nos habíamos reído en meses. Se sintió normal de una manera en que nuestras fiestas nunca se habían sentido. Nadie caminó con cuidado por miedo a molestar a alguien. Nadie tuvo que traducir comentarios hirientes. Nadie se quedó callado cuando Julieta entró a la habitación. Solo éramos nosotros. Y entonces, los mensajes cambiaron de tono. Silvia escribió. La verdad me parece triste. Todos hemos intentado acercarnos a Julieta, pero Marcela ha hecho imposible convivir con ella. Mi papá escribió. Si cortas a la familia cada vez que hay un desacuerdo te vas a quedar sola. Mi mamá escribió. La forma en que estás manejando esto es cruel. Lo siento, pero lo es. Después, me mandó una foto del árbol de Navidad de su casa. Abajo escribió. No fue lo mismo sin ustedes. Julieta habría disfrutado sus regalos. No contesté, porque esos no eran regalos para Julieta. Eran invitaciones envueltas en culpa para que volviéramos y fingiéramos que todo estaba bien. Y yo ya había fingido demasiado. Unos días después, llegó una tarjeta por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi mamá. Adentro decía, ojalá pensaras en el ejemplo que le estás dando. Julieta va a ver con qué facilidad sacas a la gente de tu vida. Esa frase se me quedó grabada, porque entendí que eso era exactamente lo que yo quería que Julieta viera. No que el amor se desecha, no. Quería que viera que el amor verdadero no te pide hacerte pequeña. No te pide sentarte en silencio mientras otros actúan como si tu dolor fuera demasiado incómodo para mencionarlo. Julieta no preguntó por los mensajes, pero sé que notó la tensión. Ella nunca ha sido de preguntar de frente. Observa, absorbe, como si todavía estuviera decidiendo qué partes del mundo son seguras. Una noche estaba acurrucada en el sillón, con una cobija sobre las piernas, dibujando algo en su libreta. Se quedó quieta y preguntó, «Si yo no fuera adoptada, ¿crees que les caería mejor?» Esa pregunta dolió más que todos los mensajes juntos. Me senté a su lado. «Mi amor», le dije. «Tal vez lo disimularían mejor, pero la forma en que tratan a quienes no son como ellos nunca tuvo que ver contigo.
Me miró con esos mismos ojos serios del día en que la conocí, y dijo: «Creo que ya no quiero caerles bien». Ese fue el momento en que dejé de esperar una disculpa. Unos días después, mi papá volvió a llamar. Dejé sonar el teléfono. Luego mandó mensaje: «Tu mamá no está durmiendo. Siente que te perdió. Sabemos que nos equivocamos, pero eso no justifica que nos cierres la puerta a todos». Después escribió: «Esa no eres tú». Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Antes me la habría creído. Antes me habría preguntado si estaba siendo demasiado fría, demasiado sensible, demasiado dura, pero ahora pienso que sí soy yo. Soy alguien que por fin sabe lo que está dispuesta a tolerar y lo que no. Alguien que entiende que conservar la paz a costa de la dignidad de tu hija no es noble. Yo le había puesto nombre de tradición a lo que en realidad era miedo. La gota final vino de Betty. Mandó un mensaje de voz. Uno de esos mensajes largos donde la persona intenta sonar calmada, pero cada frase venía cargada. Escuché solo el principio. «Marcela, me parece triste. Siempre hiciste tanto escándalo con lo mucho que quieres a Julieta, pero ahora parece que usas eso como escudo. Como si cada vez que alguien no la trata como princesa, tú cortaras a todos. Eso no es sano. Eso no es ser mamá. Eso es obsesión». No escuché más. No fingí que me importaba. No iba a darle más espacio a una persona que podía llamar obsesión, a proteger a una niña de rechazos repetidos. Borré el mensaje y bloqueé su número. Dejé abiertos otros canales por si mis papás algún día querían hablar de verdad. Pero Betty ya había cruzado una línea que no pensaba volver a negociar. Porque si en su mundo amar a Julieta con fuerza, con claridad y sin pedir permiso era una obsesión, entonces sí, estaba obsesionada. Obsesionada con cuidar a la persona que más me necesitó. Obsesionada con que nunca volviera a sentirse desechable. Y nada de lo que dijeran iba a hacer que me arrepintiera. No sé qué pensaron que iba a pasar después. Supongo que creyeron que yo iba a cansarme, que me ganaría la culpa, que tarde o temprano volvería a abrir la puerta, como siempre. Creo que les costó más mi silencio que cualquier reclamo. Seguramente vendrían más mensajes, más llamadas, más comentarios indirectos. Tal vez alguno aparecería en la graduación de Julieta unos meses después, actuando como si nada hubiera pasado. Pero yo ya había tomado mi decisión. No habría un gran enfrentamiento, no habría una escena final con gritos, solo distancia. Y por primera vez, me bastó con eso. Pasó un jueves de enero, poco después de las 6 de la tarde. Ya estaba oscuro y hacía ese frío de la Ciudad de México que se mete por las ventanas aunque uno cierre todo. La casa estaba tranquila. Yo acababa de regresar del trabajo y todavía traía puesto el abrigo cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Arturo se había quedado más tiempo en el trabajo. Julieta estaba en su cuarto, preparando su portafolio para entrar a artes visuales. Abrí la puerta. Ahí estaban mis papás, parados frente a la entrada como si todavía fuera 2007, y todos pudiéramos fingir que nada estaba mal. Mi mamá traía un recipiente de plástico en las manos. Creo que eran galletas de avena, su especialidad. Suaves por dentro, un poco quemadas en las orillas, las mismas que hacía cuando yo era niña. «Marcela», dijo con una sonrisita insegura. Pensamos pasar un momento. No dije nada al principio. Me quedé mirando el recipiente en sus manos como si fuera una trampa. Mi papá se acomodó a su lado. «¿Podemos pasar un minuto?» «No», dije. Hubo una pausa. La sorpresa les duró poco, pero fue suficiente para verla en sus caras. Mi mamá intentó recuperar su tono cálido. «Solo queremos hablar. Las cosas se salieron de control, pero seguimos siendo tu familia». Me ofreció las galletas como si fueran un tratado de paz. No las tomé. Ahí empezó a caérsele la sonrisa. «No tienes que ponerte así», dijo, con la voz más tensa. «Sabemos que ha sido difícil criar a una adolescente y alejar a todos los demás», agregó mi papá. «Hemos tratado de ser pacientes. Te dimos espacio, pero esto ya no está bien». Yo seguí en la puerta. Mi papá respiró hondo. «Vas a perder a tu verdadera familia por una muchacha que en unos meses se va a ir». Sentí que se me cerraba el estómago. «¿Qué dijiste?».
Mi mamá habló más suave, como si eso hiciera menos cruel lo que iba a decir. Marcela, tiene 17 años, pronto se va a ir a la universidad. ¿Y luego qué? Te vas a quedar sola, te vas a arrepentir. Escuché las palabras debajo de las palabras. No habían ido a reconciliarse, habían ido a recuperar control. Y entonces mi mamá lo dijo. La frase que creo que siempre había creído en el fondo. Lo siento, Marcela, pero ella no es de nuestra sangre, no es realmente una de nosotros. Lo dijo con suavidad. Como si me estuviera haciendo un favor, como si esperara que yo asintiera y dijera, tienes razón, mamá. Me equivoqué. En lugar de eso, respiré hondo, di un paso hacia atrás y dije, necesitan irse ahora mismo. Mi papá abrió los ojos. Marcela, no, dije más fuerte. No van a venir a mi casa con galletas y lástima a fingir que esto es cariño. No van a insultar a mi hija en mi cara y luego preguntarse por qué no los dejo entrar. Mi mamá apretó el recipiente contra el pecho. Te vas a arrepentir, dijo. Ahora la voz le temblaba. Cuando ella te deje, cuando se olvide de ti, vas a entender. Nuestra puerta seguirá abierta. Vas a volver. Vas a darte cuenta de que teníamos razón. No respondí. No hacía falta. Cerré la puerta, le puse seguro y me quedé recargada contra ella hasta que dejé de escuchar sus pasos. Le conté a Julieta al día siguiente. No quería hacerlo. No quería que cargara con el veneno de ellos. Pero nunca le he mentido sobre nada importante. Se sentó muy quieta mientras le contaba lo que pasó. Lo que habían dicho sobre que se iría. Lo de no ser sangre. Lo de que un día yo volvería con la cabeza baja. No lloró, pero lo vi en sus manos. Las apretó con fuerza sobre su regazo. Sus hombros se pusieron rígidos. ¿De verdad creen que yo te voy a dejar?, preguntó. No, le dije. Esperan que lo hagas. Así yo tendría que necesitarlos otra vez. Asintió lentamente. Ellos no tienen derecho a decidir qué voy a hacer yo, dijo. Pensé que ahí terminaría todo. Debí haber sabido que no. Cuando vieron que no iba a ceder, dejaron de culparme solo a mí y empezaron a culpar a Julieta. Una semana después, mi prima Sara me reenvió un mensaje que Silvia había mandado al grupo de WhatsApp de la familia extendida. Era larguísimo, confuso, lleno de indirectas, como solo Silvia sabía escribirlas. Pero el punto era claro. Decía que yo había abandonado a la familia por una niña que me había manipulado hasta aislarme de todos. Insinuaba que Julieta siempre había sido difícil, distante y malagradecida, que mi relación con ella no era sana, que yo estaba obsesionada con protegerla de ofensas que, según ellos, yo inventaba. Fue cruel. Y lo peor fue que funcionó. Empezaron a buscarme. Mi tía Lidia me escribió para preguntar si yo estaba bien. Mi tío Juan llamó a Arturo para preguntarle si yo estaba pasando por una crisis. Una prima segunda, Claudia, dejó un comentario en una publicación de arte de Julieta. Eres muy afortunada. No se te olvide quién te dio un hogar. Julieta lo vio. Yo la vi verlo. Y esa fue la última gota. No escribí una respuesta impulsiva. Junté lo que tenía. Capturas, mensajes, fotos, fechas, invitaciones sin respuesta, comentarios que ellos mismos habían escrito. Escribí una carta. No emocional, no furiosa, solo clara, solo hechos. La mandé una sola vez a la familia extendida con el asunto. Para quienes quieran saber la historia completa, no pedí que escogieran bando, no exigí disculpas, solo les di la verdad. Algunos respondieron, otros no. Unos me escribieron en privado, otros se quedaron callados. Algunos siguieron creyéndole a Silvia. No importó, porque yo no lo hice por ellos. Lo hice por Julieta, para que nunca volviera a preguntarse si se lo había imaginado, para que nunca tuviera que decir otra vez. ¿Crees que les caería mejor si fuera de sangre? Después de eso, bloqueé a cualquiera que quisiera discutir, a cualquiera que dijera, pero quizás si lo hablaran, a cualquiera que pensara que conservar la paz era más importante que proteger a una hija del daño emocional disfrazado de tradición familiar. Nunca volvimos a saber de ellos directamente. Estoy segura de que siguen hablando de nosotras. Estoy segura de que soy la historia que cuentan en reuniones cuando alguien menciona a los hijos que se alejan.
Estoy segura de que el nombre de Julieta todavía se dice en voz baja, con juicio y resentimiento. Que hablen. Perdieron el derecho de conocerla. Meses después, Julieta entró a la universidad. Estudia artes visuales. Está entre las mejores de su generación. Todavía me llama casi todas las noches. No por obligación, por costumbre. Me manda fotos de sus bocetos. A veces me pide opinión. A veces solo quiere decir buenas noches. Cuando la ayudamos a instalarse en su cuarto, cerca del campus, me abrazó durante 1 minuto entero. Luego me susurró: «No me voy a ir. A ningún lado». Tal vez hablaba de algo físico, de la distancia, de la universidad. Pero yo entendí lo que en verdad quería decir. Hay gente que dice que uno no puede elegir a su familia. Yo sí la elegí a ella. Por encima de la sangre, por encima de la culpa, por encima de años de silencio aprendido. Y si ellos todavía creen que algún día voy a volver con la cabeza baja, que esperen sentados. A veces todavía pienso en ese momento en la puerta. Mi mamá ofreciéndome galletas como si pudieran borrar años de indiferencia, como si traerlas bastara para no hablar de lo demás. Y a veces, de noche, me pregunto si exageré, si debí intentar más, callarme más, perdonar más. Pero entonces, recuerdo la cara de Julieta cuando le dije: «No tienen derecho a tratarte así». Recuerdo cómo me abrazó cuando se fue a la universidad. Recuerdo que le prometí algo que nadie me prometió a mí cuando estaba creciendo, que la elegiría siempre. Cada vez. Lo que entendí no me llegó de golpe el día de la boda, ni siquiera cuando no los invité a Nochebuena. Lo entendí en la puerta de mi casa, viendo a mi mamá con sus galletas en la mano, hablando como si viniera a arreglar algo, pero diciendo que mi hija no era realmente de los nuestros. Ahí me quedó claro que no buscaban reconciliarse. Buscaban que yo volviera a acomodarme en el mismo lugar de siempre, que perdonara rápido, que no incomodara, que tapara lo que dolía para que la mesa siguiera completa. Yo pasé años confundiendo paciencia con aguantar desprecios pequeños, de esos que nadie quiere nombrar, pero Julieta sí lo sentía. Y si yo seguía abriendo la puerta, le estaba enseñando que su lugar podía ponerse en duda. Ese día dejé de sostener la mentira de que una mesa llena era lo mismo que una familia.